Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Gracias al equipo Alabanza y José por el testimonio y el tiempo de oración también. Es increíble cuántas oraciones que Dios contesta, amén. Cuántas veces nosotros con confusión, con miedo, con pánico, a veces con incertidumbre, con dudas con respecto al carácter de Dios, las promesas de Dios. Y qué triste, qué vergüenza cuando nosotros estamos dudando de Dios y Dios siempre contesta las oraciones. Amén. Y tenemos que recordar eso siempre. Dios no falla. Y aunque nosotros no muchas veces entendimos por qué Dios hace las cosas como Él lo hace, pero siempre es para lo mejor. Y eso tenemos únicamente paz cuando confiamos siempre en la bondad de Dios, aun cuando no entendimos por qué ciertas cosas están pasando en nuestras vidas o en nuestros familiares. Bueno, en esta tarde estoy emocionado sobre este tema de liderazgo y qué significa liderazgo y trabajar como equipo. Es un patrón en toda la Biblia, no solamente en este texto de Hechos 6, es un principio de liderazgo y multiplicación y cómo trabajar en equipo que está por todos lados en la Biblia y son enseñanzas que muy pocas veces que tocan en la iglesia. En general, los pastores no tocan este tema. ¿Por qué? Porque la cultura ha absorbido la iglesia y ya la iglesia sigue la cultura y no sigue Cristo Jesús. Tocando este tema de liderazgo, tenemos mucha distinción entre la mujer y el hombre. Dentro de la iglesia, las mujeres son muy rápidas para ver necesidades en la iglesia y responder. Y comenzar a servir, si sea limpiar la cocina, limpiar el piso o comenzar a hacer cosas de necesidad para la iglesia o otros miembros de la iglesia. Pero con respecto a los hombres es otro caso, es otro nivel. Los hombres son muy lentos para responder y tomar liderazgo en la iglesia, principalmente porque tienen muchas inseguridades. Mujeres, ustedes necesitan escuchar y entender lo que estoy diciendo, porque en general sí hay mujeres que tienen inseguridades, pero nada en comparación que los hombres. Las mujeres hablan, son transparentes, son rápidos para confesar sus problemas o necesidades y llorar si sea necesario. Entonces eso ayuda la seguridad de la mujer. En cambio, el hombre puede estar llevando 1000 kilos y guardar todo por años, y esos dolores, esas inseguridades o cosas de su pasado o decisiones malas, él guarda y provoca mucha inseguridad en él que le afecta a él en todo sentido de una manera negativa. Y esos hombres que pueden ser parte de la iglesia por muchos años, pero no responden a los llamados o las necesidades de líderes en la iglesia, prefieren que las mujeres trabajen en la iglesia y los hombres trabajan afuera construyendo, trabajando en la sociedad y trabajan bien y muchos tienen éxito, pero dentro de la iglesia en general los hombres no tienen éxito. Y vamos a ver algo muy interesante en este texto que tal vez va a ser de sorpresa para no son de los hombres, pero las mujeres también, porque hay una razón que los hombres dentro de una iglesia, que un hombre fiel, que le ama a Cristo, que quiere tomar liderazgo, que quiere hacer lo correcto, y que en 2 años, por ejemplo, el hombre no cambia, sus inseguridades son iguales. Las inseguridades de hoy son las mismas de hace 2 años. Es interesante, porque lo que vamos a entender, no son de este texto, pero varios otros textos, que la culpa tiene el pastor principal y no los hombres de la iglesia. Porque es el trabajo y la responsabilidad del pastor principal para equipar y capacitar los hombres para ser líderes y darles espacio para poder liderar. Y eso es lo que vamos a ver en este texto de Hechos. Vamos a aprender muchas cosas sobre liderazgo, cómo trabajar en equipo y también los principios de multiplicación, de cómo Dios multiplica una iglesia, cómo Dios multiplica una obra para dar éxito al reino de Dios, el crecimiento del reino de Dios,
podemos ver en Hechos 6, 1 hasta 7. Entonces, los que tienen sus Biblias, por favor, buscan en ellas Hechos 6, 1 a 7. Dice la palabra de Dios, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego, que se quejaban de que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y el ministerio de la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, a un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, y Felipe, a Procoro y Nicanor y Timón y Parmenas y Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Esos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les pusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Obras grandes, hasta los sacerdotes, los más duros, más de autojusticia, más negando a Cristo como Mesías, ya están arrepintiendo de sus pecados y recibiendo a Cristo como su Mesías. Son milagros y los milagros llegaron a pasar porque los apóstoles tomaron liderazgo. Hubo un problema. En lugar de tratar de complacer a la gente y resolver el problema por ellos mismos y desviándose de cumplir la obra de Dios, el llamado de Dios para sus vidas, ellos tomaron la decisión nombrar 7 hombres llenos del Espíritu Santo con sabiduría, hombres de integridad. Increíble cómo nosotros miramos principios de liderazgo en este texto, porque por el crecimiento de la iglesia hubo problemas. Si no fuera por el liderazgo de ellos, eso hubiera causado una gran división entre los griegos creyentes y los hebreos. Ya había la historia, ¿no? De que los hebreos, los judíos, más importante, más justo que los griegos, ahora por Cristo son una sola familia. Ya no hay esclavo, ni griego, ni hebreo, ni hombre y mujer. Todos son unidos en Cristo. Ya hay un problema por causa de fue necesario tener más líderes y los apóstoles tomaron la decisión de tener sabiduría y nombrar 7 hombres. Y hombres y mujeres, es importante entender algo. Nombraron hombres y no mujeres. ¿Estamos claros? No son palabras de Pastor Jared, son palabras de la Biblia, amén. Son hombres. Pero por las inseguridades de los hombres por toda Latinoamérica, ¿quién en general dirija las iglesias? ¿Hombres o mujeres? La mayoría mujeres. Y los hombres se sienten más y más inferiores, menos y menos espiritual, y eso provocan más inseguridades. Y los hombres entonces toman peores decisiones por las inseguridades. Se sienten inferiores sin masculinidad. Entonces tienen más adicciones, más mujeres afuera del matrimonio, más decisiones tontas y ya es el ciclo negativo, amén. El ciclo sigue hasta que las consecuencias están por todos lados. Los hombres toman las decisiones dentro de la casa y afuera de la casa y especialmente dentro de la iglesia. Entonces, otra vez, y vamos a ver en Efesios capítulo 4, este trabajo de quién
preparar los hombres y ser como cirujano para analizar, examinar a los que sí han nacido de nuevo, los que son los hombres de la iglesia. El pastor principal tiene que investigar, examinar cuáles son las inseguridades de estos hombres, cuáles son los dolores de ellos, cuáles son las áreas de falta de perdón, donde hay amargura en sus vidas. Y el pastor principal tiene obligación, responsabilidad, privilegio de discipular los hombres en la iglesia para descubrir su identidad en Cristo y no en sus papás o en la cultura, en la sociedad. Es el trabajo del pastor principal para trabajar duro en equipar y capacitar los hombres para tomar más y más liderazgo. Ahora, por lo menos los hombres que son parte de esta iglesia, la mayoría son creyentes nuevos, son de 3, 4 años. Y ese tipo de predica yo quiero tener ayer o hace 3 años. Porque yo quiero empujar esa parte de principio de liderazgo desde el comienzo. Pero toma tiempo para que Dios prepara y santifica y para que los hombres aprenden de la palabra de Dios. Amén. No pasa de un día para el otro. Yo recibí a Cristo cuando yo tenía 7 años. Yo he tenido preparación por décadas. Y con todos los títulos y educación de la Biblia, licencias, maestrías, estoy yo en proceso. Mucho más los hombres nuevos acá que van a estar en proceso. Pero el hecho que los hombres van a llevar más inseguridades que las mujeres, y las mujeres, ¿hay necesidad? Tenemos que llevar comida a fulano que está enfermo. Las mujeres en la iglesia son rápidas para responder. Una reunión para los hombres o un estudio especial para los hombres y los hombres ya no están. O si están, llegan media hora tarde. Están muy distraídos. Y las mujeres no. Porque las mujeres quieren más esta protección espiritual sobre ellas y sobre sus hijos. Pero muchas veces los hombres no piensan de esta manera. No hay nada más importante para una mujer, una esposa, que tener su esposo, un hombre líder espiritual. Ellas anhelan eso, mucho más que sea divertido, guapo y rico. Y los hombres pueden decirme, pero usted no conoce a mi esposa. Eso es lo que ella quiere. Si tú piensas que tu esposa quiere dinero, quiere tantas cosas materiales, y que ella siempre se queja sobre esas cosas, que tiene que ganar dinero, más dinero, tenemos que pagar esas cosas por los niños, X cosa, o cosas que yo quiero para la casa. El hombre es muy, pero muy tonto. Las mujeres sí hablan así. Pero dentro del corazón de cada mujer noble, no estoy hablando de mujeres corruptas, pero dentro del corazón de cada mujer noble, ella quiere que su esposo es un líder espiritual en la casa. 100%. Si una mujer no desea eso para nada, no es una mujer noble. Ella necesita recibir a Cristo. Pero estoy hablando sobre las mujeres nobles que sí tienen un temor de Dios en sus corazones. Igual para la iglesia. Es el trabajo del pastor o los pastores equipar, capacitar, entrenar los hombres para que ya en un año las inseguridades fatales que están provocando tantas tentaciones y pecados malvados, horribles, que Dios está tratando con esas inseguridades. Escuchan por favor Efesios 4:11. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora, si no hay líderes en una iglesia, hombres, después de 3, 4, 5 años, ¿quién tiene la culpa? ¿Los hombres en la iglesia o el pastor principal o los pastores? ¿Cuál es la respuesta? Ustedes pueden responder.
Correcto. Porque aquí son las instrucciones para los líderes, los hombres de la iglesia, preparar los hombres de la iglesia. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que llegamos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. A cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que a los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Qué significa este texto de Pablo? Si la iglesia no está trabajando como equipo, la iglesia no puede crecer en amor. Por eso pasé tanto tiempo con ustedes tocando los dones espirituales, tocando la personalidad que Dios te dio y hablando sobre qué significa amar uno al otro, confesar uno al otro, todos los textos en la Biblia de uno al otro, trabajando como una familia de verdad. Por esta razón, si ustedes no aprenden cómo trabajar como equipo, usando el don espiritual de Dios que Dios te ha dado en el momento de recibir a Cristo en su corazón, esta iglesia nunca va a crecer. ¿Y cómo la iglesia va a crecer? Comenzando con ¿quién? Los líderes, los hombres, no las mujeres. Mira, es posible tener una iglesia sana, bíblica, cristocéntrica, cuando las mujeres están dirigiendo la iglesia. Y cuando alguien dice, ella es pastora, es blasfemia. Ninguna mujer tiene un derecho a ser pastora, es 100% en contra de los mandamientos de la palabra de Dios. Pablo claramente dijo que no. Es el trabajo de los hombres. Dirigir la iglesia es por rol, no por valor. No es que las mujeres no tienen los dones que un hombre tiene. Es simplemente el diseño de Dios creando a Adán primero y luego Eva. Y Adán tenía que dar las instrucciones a su esposa, no al revés. La mujer no recibe instrucciones de Dios en la iglesia y regresa a la casa para dar instrucciones a su marido. Es en contra de la ley de Dios. Y eso no le complace a Dios, eso provoca enojo con Dios. Por eso Pablo habla de que la mujer creyente viviendo junto con su marido no creyente, que es por su testimonio, por su carácter noble, que el hombre marido quiere buscarle a Cristo, por su carácter, no por su boca, no por sus palabras. Interesante en Corintios que Pablo habla de la mujer creyente y no el hombre creyente. En general, estadísticamente, la mujer recibe a Cristo primero y luego, por la conducta, la transformación en ella, luego el hombre recibe a Cristo. Amén. Eso está por todos lados en la Biblia. Es lo que sale claramente en las instrucciones de Pablo. Entonces vamos a ver Hechos 6 con un poco más detalle. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, o sea, era algo anormal por causa de la presencia del Espíritu Santo llegando a estar en todos los creyentes. Hubo muestras de descontento. Peligroso cuando el grupo, la organización, la congregación está descontenta. Ya los problemas van a expandirse. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas. Ya la acusación es más fuerte, ¿sí o no?
ya una negligencia, ya hay acusaciones en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión, como nosotros tuvimos hace varias semanas en esta iglesia. Los 12, hablando, se refiere a los apóstoles, ¿eran mujeres o hombres? Otra vez, hombres. ¿Por qué en todos los millones y millones de latinos en toda Latinoamérica, por qué los hombres no quieren llegar a la iglesia? Porque en general, la mujer está dirigiendo la iglesia, o el hombre tipo pastor dirigiendo la iglesia no es un hombre masculino. Entonces los hombres masculinos que sí están en pecado, están lejos de Dios, pero no quieren llegar a la iglesia porque representa una institución femenina. Aún en toda la cultura católica, los sacerdotes son casados o solteros. Un hombre ya mayor y no tener esposa y no tener hijos, en Latinoamérica eso es algo masculino o algo feo. Están haciendo algo en contra de la Biblia. Los ministros deben tener esposa y niños. Como Dios, Génesis 2, dio las instrucciones a Adán, tener su esposa y multiplicarse. Amén. Es algo bíblico. Por eso la iglesia católica es tan lejos de la palabra de Dios. Y por eso los sacerdotes están abusando sexualmente de niños. ¿Por qué? En el comienzo, la perversión comienza con teología mala. Y ya los actos malvados ya están. Nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios, no en dirigir la distribución de alimento. Significa, necesitamos diáconos porque nosotros somos ancianos. Eso es lo que significa. Cuando toda la iglesia está haciendo su trabajo, todos están usando sus dones, no son de domingo, pero durante toda la semana, es cuando todas las necesidades están siendo satisfechas y la gente no está descontenta, no hay acusaciones, la gente está creciendo y Dios está multiplicando la iglesia. Deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra. Eso es el ministerio de la palabra. Siguiente, por favor. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. No dicen que hombres que tienen mucho dinero o que tienen mucha influencia en la iglesia. No son hombres que tienen un gran negocio y que todos trabajan por este hombre. Entonces, por supuesto, él es el patrón, él es el jefe, él debe ser uno de los líderes. No. Son hombres muy respetados dentro de la iglesia local. Estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Esa es la calificación para ser un líder en la iglesia. ¿Cuál hombre puede llenar esos requisitos? Ninguno, excepto el hombre redimido por la sangre de Cristo Jesús. Un hombre transformado por Cristo, porque ningún hombre puede tener el respeto entre los hermanos excepto que sea un creyente de verdad, que es un hombre de integridad y todos los hermanos saben que él es un hombre de integridad, lleno del Espíritu. ¿Cómo puede ser lleno del Espíritu Santo? Únicamente por creer en Jesús y recibir a Cristo en su corazón y caminar con Cristo. Cuando un hombre camina con Cristo de verdad y está caminando con sabiduría por escuchar y meditar y tener la mente renovada por la palabra de Dios, está calificado. El hombre está calificado para dirigir dentro de la iglesia. Dice un hombre religioso ahí. Dice un hombre perfecto. Dice un hombre moral. Porque hay muchos hombres morales, pero van para el infierno. Dice hombres llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad y entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y
y debe ser el ministerio de la palabra. Porque significa todo el paquete de lo que significa enseñar, capacitar y servir por medio de la palabra de Dios. Pero interesante, Lucas, escribiendo este libro, puso la oración primero. Los apóstoles, los ancianos tenían el privilegio y su propósito principal, orar por los hermanos de la fe. Mi trabajo como pastor principal de esta iglesia es interceder por ustedes. Número 2, mi trabajo principal es estar tiempo completo en el ministerio de la palabra. ¿Qué significa eso? Predicando, enseñando, aconsejando, capacitando, entrenando, todo el paquete. ¿Me explico? Es todo el paquete. Eso es mi trabajo tiempo completo. Pero si ustedes no están haciendo su trabajo, servir dentro de la iglesia, siendo obreros del reino de Dios, yo no puedo hacer mi trabajo y la iglesia se cae. Y todos comienzan a quejarse. Porque no hay orden, es caos. La gente no está recibiendo nutrición espiritual que necesitan con desesperación. ¿Por qué? Porque el pastor no puede hacer su trabajo, porque está limpiando la cocina, está limpiando los baños, está haciendo contabilidad, está haciendo todo. Pero cuando toda la iglesia trabaja en equipo, todos están recibiendo la bendición de uno al otro. Bendiciones que yo no puedo entregar, porque no es mi don espiritual. Pero otros, a los demás hermanos, tienen el don espiritual que tú, tu familia, necesitan con urgencia. Y cuando la iglesia trabaja como equipo, ya la gente comienza a experimentar y disfrutar y pensar, wow, no puedo imaginar vivir sin esta familia de Cristo. No puedo imaginar porque ahora yo he experimentado la diferencia. ¿Qué significa tener una iglesia cristocéntrica? Y yo nunca quiero perder eso. Yo anhelo mi iglesia más que ganar dinero. Eso es cuando el Espíritu Santo ha cambiado al hombre. Cuando anhela estar en la casa de Dios en lugar de ganar dinero. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, ¿es un hombre perfecto, un hombre religioso, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo? Entonces, no importa tu pasado, no importa tus debilidades y fracasos. Si tú has llegado a los pies de Cristo, entregando su vida a Cristo, Él es quien va a calificarte para servir como líder en la iglesia. No dice otra vez un hombre perfecto, un hombre que no ha pecado, porque todos los fariseos y saduceos pensaron que no pecaron. Los gentiles sí, los discípulos de Jesús sí, ellos son pecadores, nosotros no. Entonces, ¿quién en pocos versículos, este hombre Esteban, que es el líder entre los 7, en poco tiempo va a estar haciendo milagros, sanando gente, Dios sanando gente por medio de él, predicando la palabra de Dios con denuedo, y los mismos saduceos y fariseos lo mataron. Lo mataron a Esteban porque era un hombre religioso, era un hombre moral, era un hombre perfecto, era un negociante exitoso, o lo mataron porque era un hombre lleno de fe del Espíritu Santo. ¿Cuál? Hombres, Dios no quiere que ustedes sean hombres religiosos. Dios quiere que ustedes sean hombres llenos de fe y el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por medio de Cristo y el crucificado. Esa es la voluntad de Dios para sus vidas, para tu vida. Pero los hombres rechazan la iglesia, rechazan la Biblia, porque están muy confundidos. Están creyendo mentiras. Esteban sabía sobre el poder de los saduceos y fariseos para matar. Esteban era un hombre masculino o no. Levanta la mano. Era un hombre masculino. Habló en la cara sin
miedo a los fariseos y saduceos. Por eso se enojaron tanto que lo mataron. Entonces el siguiente, por favor. Esos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quien oraron por ellos. Y estoy alegre que está aquí en la pantalla para que ustedes puedan ver. Ese no es la palabra correcta. Son de Biblia de las Américas y Reina Valera. Traducen correctamente esa palabra. La palabra es les pusieron, no impusieron. Ellos no pasaron una autoridad o algo especial sobre ellos. Ellos solamente dedicaron estos 7 hombres en las manos de Dios. No impusieron nada como los pentecostés enseñan sobre imponer las manos para que alguien hable en lenguas. Eso es herejía, eso es doctrina falsa. La palabra es pusieron las manos. Donde pusieron las manos para dedicarles a ellos y orar por ellos, nada más. Entonces, Reina Valera y Biblia de las Américas tienen traducción correcta. Dios viviente, traducción, y aún Dios habla hoy, tienen traducciones equivocadas de la palabra en griega. Entonces, dedicaron los 7 hombres en las manos de Dios. Así que el mensaje de Dios, ¿el qué? Los hombres siguió extendiéndose o el mensaje, la palabra de Dios siguió extendiéndose. ¿Cuál? Entonces, cuando un hombre predicador es famoso y que todos quieren escuchar sus predicas porque él es famoso, ¿ese es un problema o no? Es un gran problema. Porque dice, la palabra de Dios siguió extendiéndose, no los nombres de los apóstoles. Oh, wow. Y los 12 apóstoles llegaron a ser hombres más famosos. Igual no sé si pasa en Latinoamérica, pero pasa aquí, los famosos predicadores evangélicos dedican sus propios sitios de web con su nombre.com. ¿Ustedes piensan que eso es un problema o no? No tiene el nombre de Cristo, tiene el nombre de ellos. Ministerio de fulano.com. Wow. Para mí, eso es un gran problema. Porque no estamos aquí para alabar predicadores, apóstoles. De que ellos no estaban alabando los 12 apóstoles, estaban alabándole a Cristo. Por eso dice, el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Es reflexivo. Yo no puedo controlar la palabra de Dios. El león va a salir de la jaula. El león va a salir. Nadie va a parar el león. Va a extenderse por todo el mundo. Y el número de creyentes aumentó en gran manera. Porque los líderes, los hombres, tomaron la decisión para ponerse de pie y decir, sí, yo voy a dirigir, yo voy a liderar, yo voy a servir. Eso fue primero. Y luego Dios comenzó a multiplicar su número en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron, o la traducción correcta, obedecieron la fe. Llegaron a ser obedientes al evangelio que Cristo es el Mesías. ¿Ustedes entienden el milagro de eso? Los hombres más duros, más religiosos, los mismos hombres que querían matar a Jesús, ya están arrepintiéndose de sus pecados, recibiendo a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el liderazgo de verdad tiene impacto. Y cuando los hombres hispanos de esta iglesia se levantan y que Dios está bendeciendo a estos hombres de fe llenos del Espíritu Santo, es cuando Dios va a multiplicar esta iglesia y va a impactar este valle. Yo sé que va a pasar, de que cuando Dios está creciendo y esta iglesia está en proceso, y hay más y más líderes, hombres, predicadores, incluso futuros predicadores, maestros de la Biblia. No hay duda que miembros de esta iglesia, un momento que sea tiempo corto, o van a regresar a sus países de largo plazo. Dios va a usar para impactar mucha gente en Honduras, en México, en Nicaragua, en Costa Rica, en todas partes.
¿Por qué? Porque el mensaje, la palabra de Dios va a extenderse. ¿Cómo? Por liderazgo. Hombres que niegan, rechazan sus inseguridades. ¿Por qué? Los hombres llenos de fe y el Espíritu Santo son hombres que tienen su seguridad en Cristo y no en ellos mismos. Hombres inseguros tienen su identidad en ellos mismos, o su papá, o su mamá, o su tío, o abuelo, pero no tienen su identidad en Cristo. Pablo era un hombre, después de recibir a Cristo, Pablo era un hombre inseguro o seguro. ¿Otra vez? ¿Hombre inseguro o seguro? Seguro. ¿Y por qué sabemos eso con certeza? Porque Gálatas 2:20 dice lo siguiente. Mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un asesino. Todos los hombres matando a Esteban, tirando piedra en su cabeza. Y Pablo, Saúl en este momento, estaba ahí mirando todo, aplaudiendo la muerte de Esteban. Ahora es un obrero, un líder de Cristo Jesús. Está diciendo, mi antiguo yo, ya que Cristo vive en mí, ya yo no vivo, yo he sido crucificado con Cristo. Es un hombre que no tiene inseguridad y era asesino de los creyentes. Si Pablo tenía seguridad 100% en Cristo, ustedes hombres no tienen excusa. Pero Pastor Jared, tú no sabes lo que los niños hicieron a mí cuando yo estaba en la escuela. Tú no sabes lo que mi papá, mamá hicieron a mí. Tú no sabes cuántas veces yo fui abusado sexualmente, golpeado físicamente. Por eso soy un hombre con tanta inseguridad. No importa. Tu lista puede ser más larga que cualquier otro hombre. Tú has sido crucificado juntamente con Cristo, una nueva criatura o no. Si vas a vivir en base a tus inseguridades y la culpabilidad en tu vida, en lugar de reposar en la sangre preciosa de Cristo Jesús, tú siempre vas a ser un hombre perdido. El dinero, negocios, niños, familia grande, jamás va a resolver tus inseguridades. El hombre en la isla de Ometepe, 70 niños tenía este hombre. 70 niños. Era un hombre gordo y inseguro. Era el hombre, creo que más gordo de toda la región. Pero un hombre muy inseguro. ¿Y qué piensan? Sus hijos también muy inseguros. Los 70. Y muchos pleitos también entre los hijos de él. Hombres, es necesario que ustedes entiendan la esperanza en el Evangelio de Cristo Jesús. Ustedes tienen que entender que yo he estado orando por 15 hombres en todas las áreas de donde nosotros trabajamos. 15 hombres para tomar el liderazgo. Hay 7, 8 aquí en Bozeman. Hay 5 de los hombres pastores principales en Nicaragua. Hay 1 ahora nuevo en Costa Rica. 2 pastores principales en Colombia. Aún específicamente en Nicaragua. Hay líderes bajo estos 5 líderes principales, hombres que yo personalmente no conozco. Ya que tenemos 7 años de no estar en Nicaragua, estos hombres que yo he derramado mi vida en ellos para discipular y entrenarles a ellos, ya están invirtiendo y derramando sus propias vidas en nuevos hombres. Ya el liderazgo está multiplicándose en Nicaragua.
Es extraño para mí no conocer los otros líderes jóvenes que ahora están ayudando a dirigir las iglesias. Siento extraño. Me gusta, pero es un poco raro. Pero igual aquí, los 7, 8 hombres que yo estoy orando por ellos, algunos ni saben que están en la lista. Pero estoy orando por ellos para que en total hay por lo menos 15 hombres que va a tomar el liderazgo, el peso, la carga de Bosman, de Nicaragua, de Costa Rica, de Colombia, en el futuro Argentina y Uruguay. No es por casualidad que estoy llevando a mis 2 hijos mayores, mis 4 hijos que quieren estar en ministerio de tiempo completo, pero mis 4 hijos mayores, junto con Pastor Leo de Colombia y sus 2 hijos que quieren estar en el ministerio, a Argentina y Uruguay. Porque si no estamos entrenando, capacitando a nuestros propios hijos para servirle a Cristo, ¿cómo nosotros tenemos el valor servir y tomar liderazgo dentro de una iglesia? Y que ellos tienen que cumplir con tareas difíciles de nivel de 18, 19, 20, 21 años. Esteban tiene 22 años, el mayor de Pastor Leo. Ellos van a tener que cumplir tareas que no van a ser fáciles para ellos. Y cuando preparamos los hombres para ser líderes, 30 años, 40 años, o comenzamos cuando están con la edad de 13, 14 años. Interesante. Los papás hispanos son buenos en llevar a sus hijos de 13, 14 años a aprender cómo trabajar con ellos, ¿sí o no? Y no hay opción. Es subir en el carro y ya vamos. No hay, hijo, ¿quieres trabajar conmigo? ¿Quieres dejar sus juegos de video y dejar sus amigos? En lugar de quedar en la escuela y divertirse con sus amigos, prefiere trabajar y ensuciarse, estar frío, estar sudando, trabajando conmigo? No es una opción. Yo nunca he visto eso, que el papá preguntando, hijo, ¿quiere ir conmigo? Es, ya, ahora vení conmigo. ¿Estoy equivocado o no? Pero con respecto a la iglesia, el papá nunca le dice al hijo, súbete en el carro conmigo, vamos a ir a la iglesia. No estoy diciendo que el papá pregunta, hijo, ¿quiere ir a la iglesia conmigo? No, es tiempo, es la hora de ir a la iglesia. Es tiempo para alistarte y ir conmigo, ya. El hijo puede quejarse un poco, pero dentro del corazón de este niño, este hijo sabe que es lo mejor. Que el niño tiene paz en su corazón. Mi papá me ama espiritualmente. Ahora muchos jóvenes no van a reconocer eso en el momento, ¿no? Van a tener actitudes malas. Pero ya luego el hijo va a darse cuenta. Mi papá intentó mucho llevarme a los pies de Cristo. Y yo solamente estaba resistiendo. Pero eventualmente, este varón va a regresar y seguir el ejemplo de su papá. Pero si ustedes hombres no están viviendo este ejemplo ahora, sus hijos jamás, nunca van a querer servirle a Cristo y asistir a una iglesia. Es tu trabajo mostrar a sus hijos, hijo, ese es lo que un hombre masculino, un hombre de Cristo que ha sido crucificado junto con Cristo, eso es lo que él hace. Y aunque el niño no va tal vez a entenderlo por completo en el momento, eso va a impactar a este hijo por el resto de su vida. Aunque le toma 5 años, 10 años, 20 años para darse cuenta, no importa. Él va a reconocer, mi papá tenía la razón. Y yo voy a seguir sus pasos. ¿Trabajo duro? Sí. Pero más importante que aprender cómo trabajar duro
es cómo aprender a amarle a Cristo. No hay otro regalo mejor que un papá puede dar a su hijo que este regalo de cómo vivir por fe. No vivimos por base de la construcción, la economía del jefe. No vivimos en base del país, de la economía. No vivimos en base de un partido político. Vivimos en base de pura fe en Cristo Jesús. Y tú estás dándole a tu hijo, dándolo a él, un regalo 1000 veces más grande que $1,000,000. Porque estás rescatando su alma del infierno y mostrándolo a él el camino para la vida eterna. Hombres y mujeres, es importante que ustedes entiendan, no hay opción. Si una iglesia va a tener éxito de verdad y ser una bendición para miles y miles de personas, la iglesia tiene que aprender cómo trabajar como equipo. Yo hago mi trabajo, capacitar, entrenarles a ustedes. Ustedes hacen su trabajo de manejar todo el resto de la iglesia. Y que el pastor está únicamente pensando cómo servir las ovejas, orando por ellos por día y noche, orando por la prima de José, orando por cuando los hijos están luchando, lo que sea, y estudiando y trabajando en la visión de la iglesia, en el ministerio de la palabra. Eso es su trabajo. Cuando la iglesia falla, principalmente es la culpa de quién? El pastor principal, ¿sí o no? Por no dirigir y no tener liderazgo bíblico. Donde él quiere la atención, pero también quiere todo el peso encima y eso va a aplastarlo a él. Es su culpa. Para que ustedes sepan, 1,400 pastores en los Estados Unidos renuncian cada mes porque no aguantan la carga. El peso de la crítica, los ataques de la gente, no aguantan más y se tiran la toalla. Ya no más. Yo voy a vivir en mi propia vida, voy a estar en un misionero. Yo era mi amigo, era mayor por como 12, 15 años de mí, pero era mi amigo, trabajando en El Salvador. Por muchos años el terremoto llegó y puso él mal, peor espiritualmente, y él después terremoto y trabajar en auxilio. Nosotros hablamos en Dallas, Texas, en una conferencia. Él se llamaba Esteban. Y dijo, Jared, ya no aguanto más. No voy a regresar a El Salvador. Estoy quemado. Yo voy a regresar a mi casa y voy a estar en mi taller de carpintería y allí voy a quedarme. Un hombre que tiene una pasión para evangelizar los perdidos. Yo evangelicé con él en el centro de Chicago. Pero ya después 3, 4 años en El Salvador, ya no. En el fin, por supuesto, era su culpa. Y si la iglesia no está trabajando como equipo, si los hombres no responden el llamado porque no se sienten capaces para tomar el liderazgo, no, se sienten todavía muy inseguros, es la culpa de ¿quién? El pastor principal. Y si las iglesias, como yo he visto en casos personales de otros pastores, cuando la iglesia maltrata al pastor, lo abusan, yo lo he visto. Lo critican y abusan hasta su familia. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿La iglesia por maltratar al pastor? ¿O es la culpa del pastor? 100% el pastor. ¿Ustedes piensan que una persona va a tardar una semana tratándome a mí mal o a mi familia? ¿Ustedes piensan que yo voy a permitir una semana más de eso? ¿O la persona no va a pasar mucho tiempo en nuestra iglesia? Por eso la gente tiene miedo de mí,
porque tienen maldad en sus corazones. Salen por medios sociales criticándome, pero a mi cara no quieren, porque tienen miedo, porque saben que no voy a tolerarlo. Todo regresa y pasa sobre los hombres del líder principal. Y cuando el líder principal entiende eso y lo toma muy seriamente, ese hombre va a tener que pasar mucho tiempo en oración y en la palabra de Dios, porque si no, no va a aguantarlo. El peso de tantas ovejas con tantos problemas y tanto peso, cuando yo tengo mi propia familia y necesidades, es demasiado. Y ningún hombre va a poder llevar esa carga. Por eso, él tiene que dedicarse al ministerio de la palabra y la oración, capacitando a los hombres para hacer la obra del reino de Dios. Ese es un trabajo de un líder de verdad. Y cuando eso pasa, los hombres van a responder. Las inseguridades ya no van a estar. Y los hombres van a dirigir con denuedo. Hombres, quiero pedirles, eso es lo que ustedes deciden para sus vidas. No porque el poder está en vos, pero porque el Espíritu Santo te da el poder para dirigir tu familia y dirigir la iglesia, la casa de Dios, con poder y lleno de fe. El Evangelio de Cristo y el crucificado es únicamente lo que les califica a ustedes para dirigir la iglesia al reino de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes hombres quieren eso? ¿De verdad quieren eso? Que sus hijos caminen en pos de Cristo. Aun con todos sus fracasos y pecados. Cuando tú ya estás muerto y tu hijo ya tiene 40 y pico años. Y que tu hijo puede decir, aun mi papá tiene fallas y imperfecciones y pecados. Por 20 años de la vida, los últimos 20 y 30 años de la vida de mi papá, yo lo miré a él caminando muy pegado a Cristo. Ese niño va a recordar eso por toda su vida. Y ese niño va a decir a todos sus nietos, tu abuelo caminaba con Cristo. Tú debes ser igual. Que yo oro para que yo pueda caminar como mi papá, junto con Cristo. Y ustedes deben ser lo mismo. Ningún hijo o hija va a rechazar esas palabras. Yo no puedo tomar esas decisiones por ustedes. Yo tengo que tomar la decisión por mi vida como líder. Y yo tengo que aceptar con privilegio y con gracia y misericordia de Dios esta carga y privilegio de responsabilidad. Pero para el resto de ustedes, incluyendo las mujeres, yo no puedo tomar la decisión para ustedes. Ser líderes también y trabajar como equipo. Si tú no usas tu don espiritual para servir a los demás, esta iglesia jamás va a tener éxito. Esta iglesia cristocéntrica significa que ponemos Cristo en el centro, no nosotros. Él es quien nos da el poder y la habilidad para servirlo y mantenernos fiel y no caer en pecado. Es únicamente Él quien nos guarda, nos proteja, que nos disciplina, que nos corrige, para que podamos ser siempre fiel hasta el último día. Otra vez, hombres, mujeres, yo no puedo tomar esa decisión por vos. Yo tomé esa decisión. Aun con todas mis imperfecciones, Dios, yo tengo que hacer eso mi enfoque principal. Y cuando eso pasa, ustedes van a ver una multiplicación de hispanos nuevos en esta iglesia que ustedes no van a poder imaginar. Y este edificio pequeño no van a poder ocupar todo ese número de gente. Vamos a tener que buscar por otro edificio. ¿Por qué? Porque los líderes están multiplicándose. Y eso significa que todos los miembros
van a multiplicarse. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias por cada alma que está presente en este momento, cada alma que es eterno, que tiene importancia eterno a ti. Y que, Señor, tú únicamente conoces el corazón de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven que está presente. Señor, tú sabes si son hijos tuyos o están todavía perdidos. Yo oro para que cada persona en este edificio pueda llegar a los pies de Cristo, puede entender de verdad si es salvo o no. Y que, Señor, por los que sí han nacido de nuevo, los que sí tienen Cristo en su corazón, que, Señor, tú puedes levantar esos hombres para ser los líderes de esta iglesia. Hombres que escojan el camino duro, angosto, pero el camino correcto. Que van a decir no a los placeres del mundo, las mentiras del mundo, las mentiras del diablo, las mentiras de su propia carne, y van a escuchar únicamente la palabra de Dios para tomar la decisión, servirte con todo su corazón, dejar un legado de generaciones de hombres, hijos, nietos que quieren servirte con todo su corazón, con toda su vida. Señor Jesús, nuestra identidad está en ti. No está en nuestra familia. No está en nuestros pasados. No está en lo que podemos o no podemos hacer. Está únicamente en el hecho que Cristo murió por nosotros. Mi identidad está en Él y no en mi familia, no en mí mismo, no en mi conducta, porque únicamente tú puedes transformar mi conducta, mis deseos, mis acciones, mis actitudes, mi vida completa. Es por medio del poder de la cruz. Yo oro por cada alma presente, para que esos hombres no escuchen esas palabras en vanas, pero esos hombres responden a tu voz y dicen: sí, Señor, yo estoy aquí, envíame a mí, yo soy tu siervo. En mí mismo no soy calificado para dirigir una iglesia, pero por fe, por tu Espíritu Santo, yo voy a tomar pasos de fe. Yo quiero servirte. Yo quiero guiar a las demás ovejas, ayudar al pastor principal, llevar la carga y ver tu gloria en medio de nosotros y experimentar la llenura del Espíritu Santo y ver tu poder multiplicando los números de creyentes nuevos. Señor, nosotros te suplicamos todas estas peticiones en el nombre de tu Hijo maravilloso, tu Hijo precioso, tu Hijo lindo, Cristo Jesús, dándote toda la honra y la gloria por lo que has hecho en esta iglesia y lo que vas a hacer. Va a ser algo increíble, impresionante, porque nosotros somos hombres y mujeres de mucha fe. En tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias por ver el sermón de hoy. Si quieren otros, vayan a la página web de YouTube donde pueden encontrar cada sermón cada semana. Gracias. Recuerde, por favor, pone like y subscribe. Bendiciones.